A Dios sea toda la gloria por medio de nuestro Señor Jesucristo, para siempre. Amén. Les habla nuevamente la anciana de la Señora Elegida. Quería hablarle algo para aclararlo, muy importante para ti que me estás escuchando. Mira, cuando yo hablo del pecado, no quiere decir que Cristo haya eliminado el pecado en el mundo, sino a nosotros solamente, a los cristianos que nacemos de Él por medio del bautismo. El secreto sagrado del bautismo es muy grande. Como vivimos ahora por medio del Espíritu y de la fe, vivimos de lo que creemos y no de lo que vemos. Esa es la fe. Nosotros al bautizarnos, al ser sumergidos en agua, ahí en ese momento estamos muertos, morimos con Cristo crucificados. Pero cuando uno sale del agua, Cristo te resucita y ya no tienes pecado. Al no tener pecado, estar purificado tu cuerpo, ahí recibes el Espíritu Santo y ahí pasas a ser de Cristo, pasas a ser su discípulo. Pero el resto del mundo, el que no ha creído en Cristo, sigue siendo esclavo del pecado, porque el pecado lo tiene el que gobierna este mundo, el camino ancho. Ese es el maligno, porque tienes que tener bien en claro que hay dos sendas: el reino de Cristo, que es estrechísimo, angosto, cuesta mucho entrar, pero se puede entrar. Cuando uno realmente quiere hacer la voluntad de Dios, se puede entrar. Y el ancho, el camino ancho, donde está permitido todo, donde está el pecado inmensamente grande, la corrupción y todo lo que el enemigo de Cristo quiere esclavizar al hombre, está ahí vivo. Por eso es tan importante que tú lo entiendas y empieces a buscar a Cristo, porque si no, al ser del maligno, no vas a entrar en la vida eterna. Ya te lo he explicado otras veces. ¿Qué pasa? Vas a tener un juicio después de que tú mueras, y al morir te vas a ir al lugar de los muertos. No te vas a ir, no vas a dormir en el seno de Cristo, porque no has nacido de Cristo. ¿Ves que es bien importante? Por eso quería aclarar esto, porque a veces se interpreta mal cuando uno habla que Cristo vino al mundo a perdonar el pecado. Claro, pero siempre que creamos en Él y siempre que cumplamos los requisitos que Él nos exige. El bautismo, primero, purificarnos, o el arrepentimiento. Si tú te bautizas en Cristo, es porque te arrepentiste de no haber hecho la voluntad de Dios, de haber hecho siempre solamente tu voluntad. Andabas perdido por el mundo, en la oscuridad, porque en la oscuridad uno no sabe dónde va. En cambio, en la luz de Cristo, sabes dónde va. Sabes que el Espíritu Santo te guía en la vida. Tú ya no haces lo que tú quieres, eres guiado por Dios. Y guiado por el buen camino, estás justificado. O sea, al estar justificado, estás haciendo lo que Dios exige para poder entrar en su reino. Y eso Él lo prometió, entonces Él lo cumple, lo va a cumplir. Incluso los cristianos de ahora, los que hemos entendido y hemos nacido de Cristo, estamos recibiendo cualquier bendición maravillosa desde el cielo, porque Dios nos manda bendiciones por haber sido de su Hijo, por haber nacido, por haber sido creados de nuevo. Porque vas a leer en alguna parte los evangelios
que carne y sangre no pueden heredar el reino, no pueden entrar. Esos son los descendientes de Adán, solamente carne y sangre. Son humanos, y el humano hereda al otro humano solamente carne y sangre. Por eso era necesario nacer de Cristo, porque nacemos con el Espíritu Santo, o sea, la vida de Dios está en nosotros. Ya Él nos regaló la inmortalidad, la incorrupción, nos eliminó la muerte, nos eliminó el pecado para nosotros. Ya no tenemos pecado, no somos esclavos del pecado como lo son los que están con el maligno. Los que están con el maligno creen que están haciendo lo que ellos quieren, y no es así. Lo que pasa es que ellos no se dan cuenta, uno no se da cuenta que está siendo usado por el maligno y cree que está haciendo su propia voluntad. Está haciendo la voluntad del maligno. ¿Y cuál es esa voluntad? Que no creamos en Dios, que no creamos en Cristo, que lo adoremos solo a Él. Cuando tú haces no la voluntad de Dios ni la de Cristo y haces la tuya, estás adorando al otro, al maligno. Por eso es muy peligroso. Mira, escucha bien, vas a entenderlo porque está escrito. Los evangelios tienen la palabra directa de Cristo, porque fueron escritos a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, son verdaderos, son directos de Cristo, y la palabra de Cristo, que es la misma palabra de Dios, son Espíritu Santo y son vida. Las cartas o las epístolas que contienen la Nueva Escritura son la explicación de esas palabras de Cristo. Ahí te explican los apóstoles, entre ellos Pedro, Juan, Pablo, que Pablo fue el apóstol número 13, porque fue elegido por Cristo una vez que él ya se fue al cielo. De ahí cuando lo llamó, ustedes van a entender toda la historia de Pablo cuando lean las Escrituras. Pablo es un ejemplo muy grande, es el primer ejemplo de cómo Cristo le borra el pecado y lo transforma. Pablo fue nombrado apóstol de los gentiles. Yo les expliqué que los gentiles, o los griegos, como también se les llama, son los que no somos judíos. Entonces hay dos grupos, los judíos y los gentiles o los griegos. Ahora, en un acto tan sencillo como ustedes van a considerar lo que es el bautismo, es un acontecimiento sagrado. Como todo es espiritual, ustedes no se dan cuenta que en ese acto tan sencillo, Dios, en su plan maravilloso para salvar al hombre, hizo que en ese acto sagrado, solemne, se produjera el perdón de tu pecado. Tú ya eres, cuando sales del agua, has resucitado. Ya no estás muerto como antes, porque antes estabas muerto. Si no crees en Cristo, sigues muerto. ¿Y qué pasa? Estás muerto para Dios. Estás vivo para el mundo, pero estás muerto para Dios. Con el bautismo, pasando a ser discípulo de Cristo, pasas a estar muerto para el mundo, pero vivo para Dios. Que eso es lo que importa, porque no vas a pasar la segunda muerte o el juicio horroroso que van a tener los que no creen en Cristo. Ya les he dicho, no creer en Cristo es el pecado más grande. Incluso es mayor que el pecado de Adán, porque el pecado de Adán ya fue borrado por Cristo. Pero si tú no quieres entender, vas a recibir las consecuencias una vez que mueras y resucites, porque uno cree que va a morir y descansar después de haber hecho y deshecho aquí en el mundo como ha querido, y la cosa no es así. Es mucho más grande. Por eso el Evangelio es una profecía. Te están advirtiendo a ti lo que te va a pasar, y si no quieres entenderlo, después
después vas a estar llorando, como dice Cristo. Así que, por favor, entiende bien lo que significa eliminar el pecado. Tú mueres al pecado en el bautismo. Por eso el bautismo es muy importante, porque mueres al pecado y al mundo, pero resucitas para Dios, para la vida eterna, para el reino, para el paraíso. Bueno, no voy a hablar mucho, solo deseo que Dios, en su bondad amorosa, a través de Cristo, te esté enseñando, te esté dando conocimiento y te salves. A Dios sea toda la alabanza por medio de su Hijo bien amado, Jesucristo. Amén.